En mi fiesta de cumpleaños, papá dijo, vete dentro de 24 horas. Esa casa es de tu hermana. Mi hermana dijo, una madre soltera sin hogar, qué patético. Yo dije, no me hagas reír, y en lugar de irme, continué con mi vida normal. Al día siguiente, en el momento en que su familia abrió la puerta de la casa, se arrepintieron de haberse mudado. Una madre soltera es una deshonra para esta familia. Sal de esta casa en un plazo de 24 horas. Sucedió en el mismo momento en que se apagaron las velas de mi pastel de cumpleaños número 32. La voz era de mi padre, Javier. Sus ojos me atravesaron, no con la calidez de un padre mirando a su hija, sino con el mismo frío desprecio que uno podría reservar para la basura en la calle. Apenas unos minutos antes, todos habíamos estado sentados alrededor de la mesa del comedor, fingiendo ser una familia perfectamente normal. Mi hija de 6 años, Luna, había aplaudido con una sonrisa radiante, diciendo, «Mamá, feliz cumpleaños». Mi padre, mi madre, mi hermana gemela, Brenda, y su esposo, Daniel, estaban todos reunidos en la mesa. Espero que podamos seguir viviendo en paz en esta casa de ahora en adelante. Con ese pequeño deseo en mi corazón, había soplado suavemente las velas. El sonido de los aplausos de la familia llenó la habitación. Pero en el momento en que se detuvo, el rostro sonriente de mi padre se desvaneció como si una máscara se hubiera caído, y sus ojos se volvieron de hielo. He decidido darle esta casa a Brenda y Daniel. En la quietud que siguió, como si el tiempo mismo se hubiera congelado, mi mirada se deslizó por la mesa. El pastel que Luna había elegido, los platos que mi madre había servido y este mismo juego de comedor. Todo había sido comprado con el dinero que gané con sudor y agotamiento. Reparé el techo con goteras, arreglé los suelos que crujían y dediqué todo lo que tenía para que esta familia pudiera vivir cómodamente. Y sin embargo... Papá, ¿qué estás? En lugar de responder a mi voz temblorosa, mi padre se cruzó de brazos y levantó la barbilla hacia mí. Sentada a su lado, mi hermana gemela, Brenda, sonrió triunfalmente, como si hubiera estado esperando este momento, mientras mi madre jugueteaba con su servilleta, con los ojos bajos mostrando una mezcla de culpa y alivio. Ya veo. Así que esto no fue solo idea de mi padre. Todos aquí, todos excepto yo, estaban al tanto. Un escalofrío recorrió mi estómago como si se hubiera llenado de agua helada. Podía sentir a Luna aferrándose al borde de mi vestido con ojos ansiosos. No podía permitirme perder el control frente a ella. Dejé lentamente mi tenedor, contuve mi temblor y miré directamente a las personas despiadadas sentadas ante mí. No me hagas reír. Mi voz resonó baja y firme en el silencioso comedor. ¿Qué acabas de decir? Dilo de nuevo. Mi padre ni siquiera movió una ceja ante mi desafío. Más bien, había incluso un atisbo de desprecio en su expresión helada. ¿No me oíste? Dije que no hay lugar para una madre soltera en esta casa. Eres una mancha en esta familia. Así es, Sofía. Es una molestia para nosotros que te quedes aquí para siempre, añadió Brenda, con la voz cargada de una dulzura venenosa. Mi madre, como siempre, mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Lo entendí entonces. No importaba lo que gritara ahora, mis palabras nunca llegarían a los corazones de estas personas. Hacía mucho tiempo que habían decidido expulsarme. Y más que nada, no podía soportar herir más a Luna, que me miraba con ojos asustados. Me levanté lentamente y tomé con delicadeza la mano de Luna. Luna, vamos a tu habitación. Mi voz era sorprendentemente tranquila, incluso para mí misma. Detrás de mí, oí a Brenda soltar una débil risa burlona, pero no me di la vuelta. Probablemente pensaron que empacaría mis maletas llorando y me iría en silencio, que aceptaría esta humillación y me escabulliría. No, eso no era lo que iba a pasar. Mientras arropaba a Luna en la cama, innumerables pensamientos se arremolinaban en mi mente. ¿Por qué? Si ser madre soltera era una deshonra tan grande, ¿por qué ahora? Ya han pasado 6 años desde que volví a esta casa. Y más importante aún, ¿por qué intentan echarme? ¿A la misma persona que ha sido la principal fuente de apoyo financiero de la familia? Su estilo de vida actual existe solo porque yo he estado pagando la mayor parte de los gastos de la casa. Que me echen es demasiado irracional, demasiado antinatural.
No puede ser solo el orgullo de mi padre o su preocupación por las apariencias. Debe haber algo más, algo mucho más grande y feo detrás de esta contradicción, algo que superaría la pérdida de mi apoyo financiero. Estaba segura de ello. Mientras acariciaba el cabello de mi ansiosa hija, fortalecí mi resolución. Está bien, Luna. Mamá te protegerá pase lo que pase. Fue hace 6 años, cuando nació Luna, que regresé a casa de mis padres. El padre de Luna era un hombre bueno para hablar de sueños, pero carecía de la fuerza para vivir en la realidad. Nuestra vida juntos era inestable y él dependía constantemente de mí. Cuando se enteró de que estaba embarazada de Luna, desapareció silenciosamente de mi vida. Afortunadamente, mi carrera como diseñadora de interiores iba bien. Tenía más que suficiente estabilidad financiera para criar a mi hija por mi cuenta. Pero mientras luchaba por equilibrar mi exigente horario de trabajo y el cuidado de mi hija, mis padres me hicieron una oferta. ¿Por qué no vuelves a casa? Brenda acaba de casarse y mudarse. Te ayudaremos a criar a la bebé y, a cambio, puedes ayudarnos un poco económicamente. No era un mal trato para mí, ni tampoco para ellos. Así que acepté su oferta. Desde ese día, continué brindando apoyo financiero a este hogar. En ese momento, esta casa heredada de mi abuelo se había vuelto vieja y deteriorada. Pagué las reparaciones del techo con goteras, remodelé la cocina anticuada y reemplacé la mayoría de los muebles de la sala. A cambio de su ayuda con el cuidado de mi hija, mantuve a flote a esta familia y este hogar. No fue por amor. Fue más parecido a un contrato. Y ahora intentaban romper ese contrato unilateralmente y de la peor manera posible. Cuando Luna finalmente comenzó a respirar suavemente mientras dormía, me levanté en silencio de la cama y miré hacia la oscuridad más allá de la ventana. Las crueles palabras de mi padre no eran producto de una emoción pasajera. No, eran el aviso final de algo mucho más calculado, un plan premeditado y helado. Y tenía todas las razones para creerlo. Ahora que lo pienso, el ambiente en esta casa había sido tenso durante meses. Cada vez que entraba en la sala, las conversaciones en voz baja entre mis padres y Brenda se detenían abruptamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo cada vez más evidente. Una vez vi a mi madre esconder apresuradamente una carta debajo de la mesa cuando notó que entraba. Justo el otro día, Brenda estaba mirando un folleto del banco, y cuando me acerqué, gritó y lo metió en su bolso. Y de sus conversaciones susurradas, había captado palabras fragmentadas: propiedad, garantía, documentos. Cada pieza que una vez pareció sin sentido ahora se unía esta noche, completando una imagen horrible con la pieza final: sal de aquí en 24 horas. Habían estado conspirando a mis espaldas sobre esta casa y sobre mi dinero. Esto ya no era una simple riña familiar. No, esto olía a algo mucho más oscuro, algo que incluso podría llamarse un crimen. Mis manos temblaban mientras agarraba mi teléfono inteligente. De la lista de contactos, busqué a la única persona en la que realmente podía confiar. Ximena había sido mi amiga más cercana desde nuestros días universitarios, y ahora era una abogada de éxito. Ya era tarde en la noche, pero sin dudarlo, presioné el botón de llamada. Después de unos pocos timbres, oí la voz firme y serena de Ximena al otro lado. Sofía, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a esta hora? Solo escuchar su voz calmó la tormenta dentro de mí. Ximena, siento llamar tan tarde. Necesito tu ayuda. Como abogada. En el momento en que escuchó el acero en mi tono, por lo demás tranquilo, pareció entender que algo grave había sucedido. Su voz cambió a su registro profesional. Por supuesto. Dime qué está pasando. Hablé sin emoción, relatando solo los hechos con una voz firme y distante. Al otro lado de la línea, Ximena escuchó en silencio, sin interrumpir una sola vez. Cuando terminé, respiró hondo antes de hablar. Ya veo. Entiendo la situación. Sofía, esto podría ser incluso más grave de lo que piensas. Sí, por eso te llamé. Esto ya no es solo un asunto familiar. Es un asunto legal. Están tratando de echarme de esta casa mientras traman algo a mis espaldas. Quiero descubrir su plan y proteger mis derechos y el futuro de Luna.
La voz de Ximena estaba llena de fuerza cuando respondió, te prometo que seré tu aliada más fuerte. Gracias, Ximena. ¿Qué debo hacer primero? Creo que debería empezar por encontrar pruebas físicas de su plan. Exactamente. Estás dentro de la casa, lo que significa que estás en la mejor posición para hacerlo. Busca cualquier cosa, cartas del banco, contratos, documentos de cualquier tipo. Cuando encuentres algo, no lo toques. Toma una foto y envíamela inmediatamente. Después de colgar el teléfono, esperé en silencio. Al poco tiempo, oí a Brenda y a Daniel abajo, sus voces triunfantes resonando en la noche tranquila. Bueno, entonces volveremos pasado mañana. La puerta principal se cerró y, poco después, el sonido de un motor de coche se desvaneció en la distancia. Quizás pasó una hora. El ruido del televisor en la sala de estar se silenció, seguido por el débil sonido de la puerta del dormitorio de mis padres cerrándose. Toda la casa quedó envuelta en un silencio profundo y sofocante. Mi destino era el estudio de mi padre. Fue el primer lugar que se me ocurrió cuando pensé en dónde podrían esconder algo. Afortunadamente, la puerta no estaba cerrada con llave. Me deslicé dentro con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. El aire adentro era fresco y pesado, rozando mi piel. Sin dudarlo, fui directamente al escritorio. El cajón superior estaba cerrado con llave, pero no entré en pánico. Después de todos estos años viviendo en esta casa, conocía de memoria las costumbres de mi padre. En la estantería había una foto enmarcada de mi difunto abuelo. Detrás de ese marco, pegada en la parte posterior, estaba la pequeña llave de este cajón. Un suave clic resonó en la habitación silenciosa. El cajón estaba lleno de un desorden de papeles. Pero mis ojos se fijaron en un solo sobre entre ellos. Llevaba el logotipo de un banco importante y a través de la pequeña ventana del frente, vi el nombre Sofía. Mi nombre. Mi corazón latió con fuerza una vez, lo suficientemente fuerte como para doler. Saqué el sobre y deslicé su contenido. Era una copia de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. La cantidad del préstamo saltó a la vista, 360.000 pesos. Y junto al nombre que figuraba como deudor el mío había una firma falsificada que imitaba mi caligrafía con una precisión inquietante. Así que, tenía razón. Mi intuición había acertado desde el principio. Habían usado mi crédito, mi propia vida, como garantía para obtener dinero. Mi sangre hirvió de rabia. Y, sin embargo, mi mente se mantuvo fría, perfectamente clara. Siguiendo las instrucciones de Ximena, saqué mi teléfono inteligente y fotografié cuidadosamente cada página del contrato, una por una, sin hacer ruido. Luego, le envié las imágenes con un único mensaje, lo encontré. Después de eso, volví a colocar los documentos en el sobre, cerré el cajón, lo volví a cerrar con llave y devolví la llave a su escondite. Todo parecía exactamente como antes. Todavía no tenían ni idea. No podían imaginar que yo ya lo sabía todo. Luego, para recuperar la última prueba que sellaría su culpabilidad, me di la vuelta y me dirigí silenciosamente hacia el armario de mi habitación. Dentro del armario había un único maletín cerrado con llave, algo que había guardado con mucho cuidado desde el día en que falleció mi abuelo y asumí la responsabilidad de todos los trámites de la herencia. Dentro de ese maletín estaba la copia notariada original del último testamento de mi abuelo. Con dedos temblorosos, pasé las páginas hasta que mis ojos se detuvieron en una línea en particular. Después de mi muerte, la propiedad de la casa y el terreno en el que resido actualmente será heredada en su totalidad por mi nieta, Sofía. Poco antes de morir, mi abuelo me había llamado a solas a su habitación del hospital y me había dicho, Sofía, quiero decirte esto yo mismo. He decidido dejarte esta casa. Está escrito claramente en mi testamento. Recuerdo lo atónita que me quedé, pero él continuó, mi hijo, tu padre, no es alguien capaz de proteger este hogar. Tampoco lo es nadie más en la familia. Cuando yo me haya ido y se enteren de esto, las cosas se pondrán feas. Intentarán manipularte para convencerte de que renuncies a tus derechos. Así que, Sofía, hasta que decidas que realmente ha llegado el momento de proteger esta casa, no debes decírselo a nadie. Prométemelo. Apreté con fuerza su mano arrugada y juré mantener esa promesa. Afortunadamente, mi padre y mi madre no querían tener nada que ver con el proceso de herencia,
calificándolo de demasiada molestia. Todo quedó en mis manos. Ninguno de ellos se molestó en revisar el contenido del testamento. Simplemente asumieron que mi padre había heredado la casa. Guardé el secreto de mi abuelo y nunca corregí su malentendido. Ahora, coloqué el testamento notariado en una carpeta transparente y le envié un mensaje a Ximena: esta es mi carta de triunfo final. Luego, mirando hacia el techo oscuro, susurré: abuelo, por favor, cuídame. Protegeré esta casa y nuestro futuro, pase lo que pase. Un momento después, mi teléfono vibró suavemente. Era un mensaje de Ximena: increíble, Sofía. Este es un caso claro de fraude y falsificación de identidad. Empezaré a prepararlo todo inmediatamente. Luego saqué una carpeta grande que había guardado todos estos años. Dentro estaban todos y cada uno de los recibos y facturas del dinero que había gastado en esta casa a lo largo de los años: 90.000 pesos para las reparaciones del techo, la factura de la renovación de la cocina, el recibo del nuevo juego de comedor. Fotografié cada uno con cuidado, asegurándome de que las fechas y las cantidades fueran visibles, y se los envié todos a Ximena junto con el mensaje: lista de pruebas físicas. No podrán librarse de esto con excusas. Esa noche, abracé a Luna un poco más fuerte de lo habitual mientras estábamos juntas en la cama. En 2 días, esta casa se convertiría verdaderamente en lo que siempre debió ser, nuestra. A la mañana siguiente, estaba en la cocina a mi hora habitual, actuando como si nada hubiera pasado. Hice panqueques para Luna y me serví una taza de café. Mi calma parecía irritar profundamente a mis padres. Sofía, ¿qué crees que estás haciendo? El grito furioso de mi padre vino desde la sala. ¿No me oíste? Te dije que empacaras tus cosas y te fueras para mañana. Colocando los panqueques recién hechos en un plato, respondí sin darme la vuelta, con voz serena: oh, papá, ¿por qué tienes tanta prisa? No voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Por un momento, se quedó sin palabras y mi madre jadeó. Dios mío, no podían imaginar que yo sabía la verdad. Para ellos, solo era una hija delirante que se negaba a enfrentar la realidad. No seas ridícula. Basta de estas tonterías. Vamos, Luna. El desayuno está listo, dije, ignorando por completo sus gritos mientras me sentaba a la mesa con mi hija. Incluso mientras mis padres me lanzaban insultos: empaca tus cosas ahora mismo, no tienes vergüenza, no respondí. Simplemente esperé en silencio, dejando pasar el tiempo. Luego llegó la tarde siguiente, el día en que todo cambiaría. En la sala, mi padre y mi madre estaban sentados viendo la televisión nerviosamente, sin dejar de moverse. Mi silencio del día anterior había trastornado claramente su plan. No dejaban de mirar el reloj, golpeando el suelo con los pies con impaciencia. Mientras Luna y yo compartíamos galletas como merienda, mi padre finalmente perdió la compostura y se levantó de un salto del sofá. Sofía, basta. Hoy es el último día. Mi madre lo siguió, con la voz estridente e histérica. Así es. Brenda y Daniel llegarán en cualquier momento. Momento perfecto, dije con calma. He estado esperando a que llegara Brenda. Justo entonces, como si fuera una señal, el alegre sonido del timbre resonó por toda la casa. En el monitor aparecieron Brenda y Daniel, ambos radiantes con sonrisas de suficiencia. En sus manos, llevaban una botella de champán, sin duda para celebrar su nueva vida. Cuando abrí la puerta, Brenda pasó a mi lado como si yo fuera invisible. Oh, Sofía, ¿todavía estás aquí? ¿Aún no has terminado de empacar? Su voz goteaba falsa simpatía. Así es. Cuando te vas, la voz furiosa de mi padre volvió a sonar, sin diferencia alguna. Sonreí con calma y dije: todavía no puedo irme. Aún falta un invitado muy importante que no ha llegado. En ese preciso momento, casi como si fuera una señal, el timbre volvió a sonar. Con los ojos perplejos de mi familia fijos en mí, caminé hacia la puerta y la abrí. De pie allí, vestida con un traje negro y con una expresión serena, estaba Ximena. La invité a pasar a la sala y, frente a mi desconcertada familia, anuncié claramente: permítanme presentarla. Ella es mi abogada, Ximena. Abogada. Mi padre fue el primero en hablar. Su voz vaciló, teñida de confusión y pánico apenas disimulado.
¿Qué significa esto, Sofía? ¿Qué significa esto?, respondí fríamente. Eso es exactamente lo que debería preguntarte yo a ti, papá. Coloqué con calma dos documentos sobre la mesa. Uno era una copia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria falsificado con mi firma falsificada. El otro era el testamento notariado que demostraba quién era el verdadero propietario de esta casa. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto, dije, es el contrato de préstamo que sacaste a mi nombre. 360.000 pesos, usando mi identidad. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, vi cómo el color desaparecía de los rostros de Brenda y de mi madre. Mi padre murmuró por lo bajo, esto es absurdo. Absurdo, dije bruscamente. Sí, tienes razón. Es absurdo que realmente lo hicieras. Luego deslicé el testamento sobre la mesa hacia ellos. Y aquí está su segundo error. Parece que creían que esta casa les pertenecía, pero para su desgracia, no es así. El testamento del abuelo establece claramente que me dejó esta casa a mí, Sofía. Supongo que ya se han dado cuenta de eso. Eso no puede ser verdad, mi padre se abalanzó hacia el documento, pero Ximena detuvo su mano con firmeza. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esto?, tartamudeó él, mirando impotente a mi madre y a Brenda. Necesitaban dinero, así que fueron al banco, ¿no es así? Intentaron sacar un préstamo a su propio nombre, pensando que esta era su casa. Pero el banco debe haberles dicho la verdad, ¿no? Esta propiedad no les pertenece a ustedes, sino a su hija, la señorita Sofía. Ante eso, los tres rostros se congelaron de puro terror. Fue un golpe directo. Descubrieron la verdad allí, ¿no es así? Y en lugar de desesperarse, idearon un plan aún más malvado. Se hicieron pasar por mí, la verdadera dueña de esta casa, tomaron el dinero y, una vez que terminaran, me echarían y se apoderarían de este hogar. ¿Me equivoco? El anuncio en mi fiesta de cumpleaños había sido su fea señal de celebración, los vítores por los 360.000 pesos que habían extraído del banco. Enfrentados a ese hecho, no pudieron pronunciar ni una sola palabra en respuesta. Espera, Sofía, esto es, mi padre fue el primero en hablar. Fue por la familia. Necesitábamos algo de dinero. Brenda estaba en problemas. ¿Algo de dinero? ¿Qué podría requerir una suma tan grande como 360.000 pesos? Los escaneé uno por uno con ojos que se sentían vacíos de emoción. Hice que Ximena los investigara. Con esa sola declaración, el rostro de Brenda se quedó sin color. Tus extractos de tarjeta de crédito, los registros de la tonta estafa de inversión en la que caíste. Está todo aquí. Deslicé una copia del informe que Ximena me había enviado sobre la mesa. ¿Por qué de repente necesitaban 360.000 pesos? Ximena había contratado a un investigador y había rastreado a fondo el flujo de efectivo de Brenda para mí. El contenido del informe era mucho peor de lo que había imaginado. Tonta, egoísta e imprudente. Enormes deudas de tarjetas de crédito, gastos extravagantes e inalcanzables detrás de glamorosas publicaciones en redes sociales. Y desesperada, Brenda había recurrido a un fraudulento esquema de inversión para enriquecerse rápidamente. Había perdido los pocos ahorros que tenía y había llevado sus deudas a cerca de 360.000 pesos. Usaste mi futuro como garantía para pagar tu vanidad y tus deudas. ¿Me equivoco? Ante mi precisa acusación, Brenda jadeó y palideció. La solución que eligieron fue quitarle todo a su otra hija. ¿Con qué derecho personas como ustedes se llaman a sí mismas una familia? Fijé mi mirada en Brenda, quien me miraba con una furia temblorosa. Brenda, tu hábito de gasto derrochador y tu orgullo son la causa de todo esto. Cuando engañaste al empleado del banco, fingiendo ser yo, y te fuiste con 360.000 pesos, ¿cómo te sentiste? Ella temblaba, con los labios trémulos, incapaz de responder. No solo querías dinero. Estabas celosa de todo lo que yo había construido, y anhelabas la sensación de superioridad que vendría de echarme de esta casa a la desesperación. ¿No es así? Daniel miraba con una expresión enfermizamente distante, como si esto fuera el drama de otra persona. Este era el verdadero rostro de mi familia. Cuando las cosas se ponían incómodas, echaban la culpa, suplicaban perdón y luego estallaban en ira.
No había amor, ni vínculo, ni honestidad, nada en absoluto. No te atrevas, gritó Brenda y se puso de pie de un salto. Si tan solo no estuvieras aquí, todo habría salido bien. Siempre es así contigo. Siempre eres la hija perfecta, la diseñadora brillante. He sufrido a tu sombra durante tanto tiempo. Se suponía que esta casa era mía. Una madre soltera como tú no merece ser feliz. Brenda me gritó, lanzando insultos. En ese instante, ver su fea y verdadera naturaleza borró la última pizca de duda en mi corazón. ¿Basta? Mi voz, más fría que el hielo, tomó el control de la habitación. Mañana, presentaré cargos penales contra todos ustedes por fraude de identidad y fraude, y también presentaré una demanda civil. ¿Una demanda?, graznó mi padre. ¿Qué estás diciendo, Sofía? ¿Vas a demandar a tu familia? ¿Silencio? Mi voz, baja y aguda de una manera que me sorprendió incluso a mí, resonó en la sala. No tienes derecho a decir esas palabras. Y Brenda, gracias a ti, estoy completamente decidida. Lo que enfrentarás no es una nueva vida, sino los crímenes que cometiste y el castigo que sigue. Señalé la puerta principal. Salgan de esta casa ahora. No ensucien más mi hogar. Mi padre todavía intentó una última resistencia, comenzando a decir, ¿qué estás diciendo? Esta es mi. Ximena lo interrumpió. Señor Javier, debería detenerse ahí por su propio bien. Ximena lanzó la advertencia final a la atónita familia. Escuchen, la casa en la que se encuentran es legalmente propiedad de Sofía. Están intentando desafiar su orden clara de desalojo, lo que constituye un allanamiento de morada. Si contactamos a la policía ahora mismo, serán arrestados en el acto, no solo por fraude, sino también por este delito en curso. En ese caso, la posibilidad de recibir una sentencia suspendida será casi nula. Tomen una decisión sabia. Sus pertenencias serán retiradas en una fecha y hora posteriores designadas por nosotros bajo supervisión. Por ahora, salgan de esta casa inmediatamente. Las palabras de Ximena fueron el golpe de gracia. El sonido de la puerta principal cerrándose de golpe resonó, anunciando el final de una larga batalla y el comienzo de una nueva vida. Al día siguiente, fui a la comisaría con Ximena. La denuncia penal fue aceptada formalmente. Al mismo tiempo, la demanda civil que presentamos procedió sin problemas, gracias al trabajo impecable de Ximena. Varios meses después, finalmente llegó el día del veredicto. En el juicio penal, mi padre, mi madre, Brenda y Daniel, los cuatro fueron declarados culpables de fraude y falsificación de documento privado. Aunque su posición social y la falta de antecedentes penales los libraron de ir a prisión, recibieron sentencias severas con plazos suspendidos. El juicio civil también terminó en una victoria completa para nosotros. El préstamo con garantía hipotecaria de 360.000 pesos tomado a mi nombre fue, por supuesto, declarado nulo. La obligación de devolver el dinero al banco fue impuesta conjuntamente a quienes realmente lo habían tomado. Además, el tribunal reconoció la intención maliciosa detrás de sus acciones y les ordenó pagar la cantidad total de los daños y perjuicios que yo había reclamado. Incluso mientras los veía bajar la cabeza en la sala del tribunal, no sentí ningún triunfo, solo una tranquila sensación de alivio, como si algo que necesitaba terminar desde hacía mucho tiempo finalmente lo hubiera hecho. Después de tantos años, finalmente había salido del largo y oscuro túnel. Según los informes posteriores de Ximena, sus vidas se habían vuelto difíciles desde entonces. Perdieron su hogar y fueron rápidamente aplastados por la carga de la deuda y los pagos de compensación. El orgullo de mi padre había sido destrozado, y Brenda comenzó a vivir una vida muy alejada de la glamorosa que siempre había deseado, forzada a una existencia modesta y restringida. Sin embargo, incluso al escuchar eso, no sentí lástima. No era más que la consecuencia natural de sus propias acciones. Ese día en el tribunal, cuando todo se resolvió finalmente, gané algo verdaderamente invaluable, la libertad. En cuanto a Luna y a mí, nuestras vidas se han vuelto notablemente pacíficas. El hogar que mi abuelo me dejó, por el que había luchado tanto para proteger, ahora está lleno solo de calidez. Liberada por fin de la maldición que una vez llamé familia, tomé la mano de mi hija y juntas hemos comenzado una nueva vida, una construida sobre la verdadera independencia y una fuerza tranquila. Gracias por ver este vídeo.
No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.